Así fue que les demostramos que jurídicamente no teníamos un impedimento y que además era muy malo que el propio sector empresarial en su seno estuviera boicoteando la participación de otros cuando sabíamos las razones que originaron aquella revancha del entonces presidente Luis Echeverría, y que fue en los tiempos de don Eugenio. Pero lo que dije es, pero ahora vamos a jugar la baraja completa, porque así como voy a remover algunos para darle cabida a Coparmex, entonces vamos a hacer algunas adecuaciones en la Comisión de Salarios Mínimos, en la de reparto de utilidades, en Infonavit, en Infonacot, donde, digamos, se tiene esta configuración tripartita. El nuevo presidente de Concamín, Salomón Presburger, fue quien comentó ante el secretario particular de la Presidencia de la República la inconveniencia de hacer más ruido en estos momentos. Estos momentos estoy hablando de hace un año, y que él sugería no tratar de lograr estos nuevos equilibrios. Me lo comentó el secretario particular del señor presidente, le expliqué las razones, y le dije, miren, esto es muy fácil. Si el sector privado se pone de acuerdo, yo no tengo por qué meterme, pero hay una suerte de subsidiariedad o supletoriedad en la ley que obliga a la Secretaría del Trabajo a tomar decisiones en ausencia de acuerdos dentro del sector privado. Entonces le dije, o se ponen de acuerdo ustedes, o seré yo en última instancia quien tome estas decisiones, pero estos órganos tripartitas no se van a quedar sin representación equitativa del sector empresarial. Fue después de ello que me vinieron a ver juntos con Camín, con Canaco y Coparmex para decirme que con Camín se desistía del juicio de amparo cuya demanda había interpuesto para lograr recuperar los asientos que le habíamos quitado en Infonavit, y que Coparmex desistía de su intención de lograr un nuevo espacio en el Consejo Técnico del Instituto Mexicano de Seguro Social, precisamente en aras de no agitar las aguas en esos momentos. Sí quiero decirles que también hay un tema de carácter jurídico, porque los nombramientos son por 6 años y entonces habría que revisar qué tantas facultades tendríamos para que en este momento poder hacer un relevo como el que plantea Coparmex. Pero estoy en la mejor disposición de revisar el tema desde el punto de vista jurídico, Tomás y Virgilio, para que revisemos si estrictamente desde el punto de vista legal se puede hacer en estos momentos una adecuación, y en todo caso estaría totalmente dispuesto a reabrir estas pláticas con Concamín y con Canaco. Pero sí les quiero decir que si en algún momento suspendimos esta intención de parte de la Secretaría del Trabajo de darle, como creo que lo merece, el espacio a Coparmex en el Consejo Técnico, fue por un acuerdo a nivel cupular entre las dos confederaciones y la Coparmex, y bueno, cosa que le informé en su momento al señor presidente de la República, y hasta ahí quedó la cosa. Entiendo que a nivel local, en los consejos regionales, ya tendrán una presencia permanente de un representante de Coparmex, lo cual es muy bueno. Yo creo que eso es un muy buen paso adelante, pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces, pero sí quería platicarles la historia para que aquí entre nosotros no haya medias tintas, para que sepamos exactamente cómo fue la historia de este proceso. Bueno, ahora si me lo permiten, déjenme platicarles a lo que vengo. Miren, lo primero que quiero decirles es muchas gracias y un sincero reconocimiento a Coparmex por la labor que desarrollaron durante 2009. Ciertamente ha pasado lo peor de la crisis y la secuela de la misma, pero no hubiera sido posible sin el compromiso de ustedes. Y lo digo con mucha sinceridad. Gracias de veras, porque cuando suscribieron ese acuerdo el 7 de enero del 2009 en Palacio Nacional, junto con el presidente de la República, los otros poderes, los gobiernos locales, en fin, los otros sectores productivos, lo hicieron sobre la base de tratar de lograr 3 propósitos fundamentales a los que los invité personalmente: tratar de mantener al máximo la planta productiva andando, el mayor número de fuentes de empleo en sus respectivos centros de trabajo; segundo, mantener el poder adquisitivo del dinero de los trabajadores; y tercero, la paz laboral. Y la verdad es que lo puedo decir con mucho orgullo,
creo que ustedes contribuyeron en muy buena medida a que se cumplieran las 3 metas. ¿Por qué lo digo? Miren, porque, bueno, hoy que ya estamos saliendo, les voy a dar unos números más adelante, pero la realidad es que, no obstante que cayó el PIB 6.5%, el empleo cayó solo 1.3%. Se dice fácil, pero fue una cuestión, es una hazaña de país el haber perdido tan pocos empleos en la peor crisis de las últimas 5 décadas, por lo menos. ¿Por qué lo digo? Porque en el 95 la caída fue de 6.2 del producto y sin embargo se perdió el 8.2% de los empleos, y ambos son de los registros del Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces esa es la primera parte. La segunda fue porque el poder adquisitivo, tanto por lo que hace a la Comisión de los Salarios Mínimos, donde participa activamente Coparmex, cuanto por lo que hace a los contratos colectivos, fue en un caso 4.6 y en el otro 4.5, y la inflación fue 3.65, lo cual significa que en promedio se pudo mantener e incluso tener una ligera mejoría del poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores. Y tercero, porque la verdad es que también mantuvimos la paz laboral. Se tuvo récord en el número de emplazamientos, más de 13,000 emplazamientos a nivel de jurisdicción federal, y sin embargo solo estallaron 19 huelgas en todo el país de jurisdicción federal en el 2009. Ese es el récord desde que tenemos registro hace 27 años por lo que hace a estallamientos de huelga en el gobierno federal. Entonces, esto es algo digno de mostrarse, porque le permitió darle viabilidad al país en momentos críticos, que después se sumó la influenza, cosas que ya todos conocemos. Y la verdad es que también el programa de paros técnicos, junto con el Servicio Nacional de Empleo, junto con el programa de empleo temporal, le dimos ocupación a 2 millones de personas. 2 millones de personas que de otra manera pues se hubieran sumado a las filas del desempleo, y entonces hubiéramos tenido tasas iguales o incluso mayores a las que se muestran, por ejemplo, en Estados Unidos. Así pues, nuevamente, muchísimas gracias por esa contribución. A 80 años de vida de este sindicato patronal, la verdad es que están dando cuenta de por qué existen, y por qué están aquí, y por qué son tan respetados, y por qué son tan necesarios. Y yo los quiero felicitar por ese, de veras, por ese desarrollo, por esa evolución y por esa presencia tan institucional. Y sí quiero también decirles, ya se lo dije públicamente en Guadalajara a Gerardo, pero me da mucho gusto que tengan un presidente como Gerardo Gutiérrez, porque, en primer lugar, aclaro, para que no piensen que hay conflicto de intereses, yo no lo conocía. Yo de pronto, a mí, Diodoro Carrasco, que fue mi jefe en algún momento en la Secretaría de Gobernación, me dijo: tienes que conocer a Gerardo Gutiérrez, un aspirante a la presidencia de Coparmex. Fue la primera referencia que tenía de él. Dije: Gerardo Gutiérrez va a ser un defensa central del Atlante. No, es un aspirante oaxaqueño. Y luego lo vi, se paró muy amable, iba a comer con su esposa en Estoril, aquí cerca, y se paró, y yo iba a comer con alguien más, y se presentó conmigo y me dijo: yo soy Gerardo Gutiérrez, en fin. Y a partir de ahí comenzamos a tener pláticas, pero realmente el trabajo institucional que me consta que ha tenido Gerardo es desde que tomó la presidencia de Coparmex, en tiempos bien difíciles, pero eso de una manera, por un lado, muy responsable, muy institucional, pero también muy valiente, muy presente en los medios, con un ánimo dialogante, y eso es justamente, eso es lo que pedimos nosotros, como gobierno, tener esa actitud de un dirigente. Así que, de veras, Gerardo, muchas felicidades por lo que estás logrando al frente de Coparmex. Y después del guayabazo, ya me debes 2. Bueno, ¿cómo? Miren, ya los signos de recuperación ustedes los conocen. La verdad es que el PIB lleva 2 trimestres consecutivos con crecimiento respecto del anterior. El consumo de electricidad es mayor al del año pasado ya. En el turismo, la última semana del 2009 fue mejor que 2008, incluso mejor que como estábamos antes de la crisis. Obviamente en algunos destinos turísticos más significativos, las reservas del Banco Central, casi 95,000 millones de dólares. Las exportaciones en enero crecieron 27% respecto del año